virtual. Ya está. Bueno, muy buenas noches. Vamos a abordar un tema a través del tema de insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, insuficiencia aórtica y mitral, choque cardiogénico, a través de un caso clínico. Entonces, este paciente es un paciente mayor, de 80 años de edad, que tiene 10 horas de evolución caracterizada por presentar, miren, disnea. Entonces acá el paciente tiene disnea. Tiene disnea de reposo. Entonces, este paciente está con disnea de reposo, con sensación de muerte inminente. Esto de la sensación de muerte inminente es por el tiraje o la falta de aire que el paciente tenía, el cual acude a un centro de salud donde le realizan un electrocardiograma en el cual se evidencia una fibrilación de alta respuesta ventricular, además de inestabilidad hemodinámica. Entonces, aquí hay una palabra que ya empieza a aparecer, el concepto de inestabilidad hemodinámica. Entonces, cuando nosotros hablamos de inestabilidad hemodinámica, estamos hablando de la presión arterial 75-50, estoy hablando de que el pulso está mayor a 100, en este caso 110 por minuto. También vamos a hablar de que el pulso está débilmente perceptible, el paciente está pálido. Entonces, estos son detalles, digamos, de inestabilidad hemodinámica. Pero acá ya con esta presión de 75-50, eso nosotros automáticamente hablamos ya de un estado de choque. Y tengo acá otro dato que apoya que el paciente está taquicárdico. Entonces, un paciente en estado de choque con fibrilación auricular y con una disnea de reposo. Su Glasgow es 15-15. Entonces, tenemos un Glasgow 15-15, hemodinámicamente inestable. El sistema latidos cardíacos arrítmicos, porque decía que tiene fibrilación auricular. Y este detallito que ustedes están viendo acá, también lo tienen que tomar en cuenta en el sentido de que acá, vean, dice arrítmicos e irregulares. Ya eso me está diciendo de que el paciente está con una arritmia. Y eso lo comprobamos a través del electro que tenía una fibrilación auricular. Aquí dice que tiene un soplo tricuspideo. Revisamos pulmón en ambos campos pulmonares con pulmón inferior y parte del medio derecho disminuido, ¿no? Hipofonético. Y acá, miren, hay una hepatomegalia que lo están traduciendo a través de un dolor a la palpación superficial. Y el paciente cuando llega estaba orinando, pero miren acá otro dato de insuficiencia cardíaca descompensada del lado derecho. Dice que tiene un godet de 3 cruces. Entonces, llega de esta manera el paciente y se hace el diagnóstico de estado de choque cardiogénico, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular. Pero primeramente, para corregir ese estado de choque, le administran noradrenalina y después le van a pasar furosemida endovenoso una sola vez. Bien, producto de esta producto de este paciente,
a este paciente, se le hace una ecocardiografía, la cual evidencia un gasto cardíaco bajo, menos de 5 litros, 2,6, una fracción de eyección 14%, una insuficiencia aórtica, una mitral, una miocardiopatía dilatada, perdón, una aurícula izquierda dilatada, hipertensión pulmonar, presiones de llenado de la aurícula izquierda aumentadas, y el eco también decía de que, vean acá, el eco también decía que el lado derecho del ventrículo estaba muy dilatado, una función del ventrículo derecho severamente deprimido y una FA de respuesta. Entonces, esto es lo que se ve en ese electrocardiograma. Vamos a aprovechar aquí para ver algunos detalles. Entonces, acá yo tengo la derivación de 1, de 2, de 3. Y miren ustedes, estas ondas Eres no guardan el mismo espacio. Esta es más grande que esta más grande que esta. Entonces, esto es lo que habíamos comentado que se llama hereres irregulares. En la frecuencia, por ejemplo, acá tiene 300, 150, 100, acá es 130 de frecuencia, pero acá es 300, 150, 110, digamos, ¿no? Entonces, él es un paciente que está con una media de 100, eh, acá les comento, es un paciente que tiene, miren, una frecuencia cardíaca de 123 latidos por minuto. Entonces, hereres irregulares eh, me está diciendo de que es una fibrilación de alta respuesta. Por otro lado, habla de un hemibloqueo anterior izquierdo. Esta es la derivación de 3, está negativa, está isodifásica casi isodifásica en la derivación de 2, y aquí está positiva en la derivación de 1. Entonces, cuando yo tengo, digamos, ese electro, vengo acá y voy a venir y voy a buscar lo siguiente. Entonces, acá lo que hago, voy a buscar, para encontrar el eje necesito entrar al cuadro. Entonces dijimos que en la derivación de 1 estaba positivo y dijimos que en la derivación ABF era negativo. Aquí están todas las partes negativas y aquí están todos los positivos. Entonces el eje, en primera instancia podríamos decir negativo en D1, no, positivo en D1, porque aquí mira la cabeza, y negativo en ABF, menos 80. Entonces está en este cuadrante. Pero decía que en derivación de 2, acá, era isodifásico. Entonces, de derivación de 2, su perpendicular es 30. Entonces, el eje está en menos 30, 30 grados. Entonces, esto de acá nos hace decir, pero vean acá, es un D3 bien profundo. O sea, y acá yo tengo un ABF, miren, un ABF bien negativo. Y acá tengo un D3 también bien negativo. Aquí yo tengo 1 más 5, 6, más 5, 9. Mide el negativo en D3. Y en ABF tiene 5, 8, digamos. Entonces, si tomamos por la R o la S más profunda, estaría en D3. Y D3 es menos 60 grados. Entonces, aquí se cumple el concepto de un hemibloqueo anterosuperior. Bien. Entonces, este paciente tiene un hemibloqueo anterosuperior. Por otro lado, acá tengo una onda S, vean, profunda, que mide 5 más 5, 10, más 5, 15, más 4, 19. Y me voy a ir a B5, B6, y en B5, B6 RS, que es una onda R mellada, y mido,
Aquí tengo 5, 10, 14. Y aquí tenemos 14 más 10 son 24. Aquí son 29, 39, 39, 34 tiene de Sokolov. Casi cumple 35, porque mayor de 35 ya hablamos de que hay un crecimiento de ventrículo izquierdo. Bien, y por ABL no puedo decir, porque por ABL buscamos en ABL cuánto mide mi onda R, y si esta onda R mide más de 13 en ABL, ya es otro criterio de crecimiento del ventrículo izquierdo. Aquí tengo 5, 6, 7. Entonces, por electrocardiografía, mm, sugiere un crecimiento del ventrículo izquierdo por el, a ver, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 30, 34. O sea, no cumple en su totalidad el criterio para de Sokolov. Y esto de acá es lo que les comentaba, es fíjense el volumen de fin de diástole del paciente, 256 ml, y el volumen sistólico es 14%. Entonces, hasta acá vean el- estos volúmenes de fin de diástole muy elevados. Se ven en las insuficiencias mitrales, se ven en las insuficiencias aórticas. Ya adelantándome un poquito, vamos a decir de que es compatible con una miocardiopatía dilatada, porque vean ahí esa fracción de eyección, habla de un 14%. Entonces, con esa fracción de eyección tan baja, eh, ya estamos hablando de que estamos con una insuficiencia cardíaca bastante avanzada. Hablando entre un estadio C, un estadio C y un estadio D. Eso lo vamos a ver ahorita con detalle. Bien, y seguimos con el electro, con el ecocardio. Y aquí tenemos todo lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, ¿no? Severamente dilatado, no hipertrófico. O sea, ya estamos hablando de que hemos sobrepasado estamos con un mecanismo de compensación dilatado, bajo gasto cardíaco con fracción de eyección muy disminuida. Bien. Entonces, ya entrando en el recordatorio, aquí el planteamiento del problema sería, miren, un volumen de fin de diástole muy elevado, acá. Este volumen de fin de diástole del paciente es, aquí está, el volumen de fin de diástole del paciente es de 256. Entonces, aquí yo tengo, acá, está esto. Esto es el volumen de fin de diástole del paciente. Lo vamos a trasladar acá. Entonces, lo normal de este volumen de fin de diástole debería ser 120. Pero miren ustedes, este paciente tiene, según la ecografía, 256 ml de volumen de fin de diástole. Por otro lado, tenemos acá volumen de fin de sístole. O sea, normalmente nosotros tenemos el volumen sistólico, salen 70 ml y tienen que quedar de los 70 ml, de los 120 que hay, salen 70 como volumen sistólico y quedan 50. Y miren acá, en este ventrículo,
está quedando 295, o sea, prácticamente el volumen sistólico es muy bajo, es el 11% de este volumen de fin de diástole. Estamos hablando de 25 ml aproximadamente, 25 30 ml de volumen sistólico. ¿Y esto cómo sé? Porque el texto decía que la fracción de eyección, acá la fracción de eyección es del 14%. Entonces, ¿de dónde sale este 14%? Este es el porcentaje del volumen de fin de diástole que logra salir como fracción de eyección, el 14%, y el 14% de 256 ml es un aproximadamente 25, un 37 ml más o menos por volumen sistólico. Bien, entonces ya aquí está explicado de dónde aparece la fracción de eyección. Y acá ya me está diciendo que para tener esta cantidad de volúmenes de 256 ml, obviamente no es lo normal 120, este ventrículo izquierdo va a tener que dilatarse. Entonces aquí aparece ahora el dato que decía, veíamos nosotros, una miocardiopatía dilatada del ventrículo izquierdo. Bien, aquí vemos nosotros entonces esta miocardiopatía dilatada, este paciente que está con disnea, este paciente que está con ortopnea, está con edema de miembros inferiores y con gasto cardíaco bajo. Esto se puede tratar de un estadio C. Estadio C de la evolución de la enfermedad. Bien, pero resulta que aquí estamos viendo nosotros edema, disnea, ortopnea. Entonces, esto es un estadio C. Pero, ¿cuándo yo puedo calificar al paciente de que sea un estadio D? Acá. Entonces, va a ser un estadio D si el paciente en la evolución, que estamos haciendo, se le da noradrenalina, como ustedes vieron, y no hay respuesta. No hay respuesta, o sea, no mejora el gasto cardíaco. Entonces, en este momento ya no es un estadio C, es un estadio D. Entonces, vean que tanto el estadio C como el estadio B, en los dos hay falla estructural, en los dos, pero el D no responde a la noradrenalina. Y este paciente ingresa con estadio C, pero al pasar la noradrenalina y no tener una respuesta adecuada en la evolución del paciente, termina siendo un estadio D. Entonces, es un paciente con una miocardiopatía dilatada, con aumento del volumen de fin de diástole, y consiguientemente vamos a tener una presión muy alta acá en el ventrículo izquierdo. Esta presión muy alta en el ventrículo izquierdo va a repercutir sobre la aurícula izquierda, va a aumentar la presión dentro de la aurícula izquierda, va a aumentar la presión venocapilar. Ahora, esta presión venocapilar, todo este aumento de las presiones en el lado izquierdo me va a tener que generar sintomatología de congestión. Entonces, esas van a ser la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. Todo esto va a ser consecuencia del aumento de la presión venocapilar. En otras palabras, estoy hablando de manifestaciones de congestión del ventrículo izquierdo. Pero acá, en el electrocardiograma, perdón, en la ecocardiografía, decía que el paciente tenía, ya aplicamos por qué la dilatación de la aurícula izquierda. Decía que el paciente tiene hipertensión pulmonar. Entonces, ¿por qué tiene este paciente hipertensión pulmonar? Resulta de que acá, esto está muy elevado, esto también está, son los 28, este ventrículo derecho tiene que hacer tal fuerza
para vencer esta resistencia. Y para ello va a elevar la presión dentro de la arteria pulmonar. Entonces estamos diciendo presión pulmonar aumentada, presión del ventrículo derecho aumentada, de la aurícula y de la vena cava superior. Fisiopatología de la insuficiencia aórtica. Entonces, ¿qué hay, digamos, ya respecto a la insuficiencia aórtica que sí tiene el paciente? Por ser insuficiencia aórtica, aquí tenemos un volumen regurgitante. En sístole sale la sangre y regresa en diástole, hay regurgitación. Por lo tanto, estos volúmenes de fin de diástole van a estar aumentados. Y en este caso en particular van a estar aumentados también porque existe una insuficiencia de la válvula mitral. Entonces son dos patologías valvulares que hacen que este ventrículo tenga mucho volumen de fin de diástole, obviamente con aumento de la presión de fin de diástole y también con el aumento de la presión de la aurícula izquierda y después con el aumento de la presión a nivel pulmonar. Bien, ahora, una de las preguntas que siempre se habla en el examen, ¿y para qué es la hipertrofia excéntrica o la miocardiopatía dilatada? O sea, ¿por qué esto se hace tan delgadito? ¿Por qué se va aumentando este volumen? Para que estos 295 ml que tiene el paciente puedan caber con presiones bajas en el ventrículo izquierdo. Obviamente que esto fue hace muchos años atrás, digamos, porque hoy estamos en el 2023. Si esto hubiéramos evaluado nosotros en el 2010, seguramente no era 295 ml, esto era menos. Y aquí había una adaptación, aquí había un mecanismo de Frank-Starling y había un volumen sistólico, tal vez un 45 de fracción de eyección. Entonces, la pregunta que siempre se hace, ¿y en qué favorece la hipertrofia excéntrica? Favorece en que esta hipertrofia es una ayuda a que haya una adaptación a esta sobrecarga de volumen de 295 ml al realizarse la hipertrofia excéntrica y permite mayor volumen sistólico. Como hay hipertrofia excéntrica, se distiende y mayor volumen sistólico. Entonces, de esa manera, estaríamos hablando con insuficiencia aórtica compensada, con presiones todavía bajas en la aurícula izquierda, pero sí aumentadas. Ahora, aquí cuando hablamos de insuficiencia aórtica debemos diferenciar dos cosas. Uno de larga evolución y otra en etapas avanzadas. Esta insuficiencia crónica de larga evolución, esta es etapa avanzada, o sea que este es el paciente que nosotros estamos viendo en el 2023, pero esto de larga evolución va a ser el paciente de hace 3 o 4 años atrás, que no llegamos a verlo. En esto de larga evolución, con activación de los mecanismos de compensación son fundamentalmente la dilatación adaptativa, ya dijimos que era esto, del ventrículo izquierdo, la hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. Con el tiempo esto lleva a un aumento de la compliancia ventricular, es decir, con el tiempo hace de que esto va cambiando de forma, se va esferizando, le llega, digamos, la compliancia ventricular sería el grado de distensión, que se adapta a cualquier volumen que queda al final de la diástole. Bien, vean acá que estoy trabajando con 200 ml, es decir, hace 3 o 4 años, no 295 como hoy. Entonces, el hecho de que esto se dilate y se adapte a este volumen y luego se contraiga con cierto grado de intensidad, a eso estamos hablando de esta insuficiencia aórtica de larga evolución y su capacidad adaptativa. Entonces, esto es lo que estamos viendo años atrás. Esto hubiera tenido este paciente años atrás. Pero a pesar de que hay un aumento del volumen de fin de diástole, hay también un aumento de la presión de fin de diástole, pero no tan elevada. Por eso lo vamos a representar aquí con una flechita. Y posiblemente un poco de aumento de la presión venocapilar. Entonces, esto sería porque hay un aumento de la compliance. Disminuyendo la presión de fin de diástole, ¿sí? El volumen de fin de diástole,
del ventrículo izquierdo, la que transmite a la aurícula izquierda con caída de la presión diastólica de la aorta y, por tanto, la presión arterial diastólica sistémica también. Es decir, el hecho de que tengamos una compliance, o sea, que este ventrículo se va adaptando a los volúmenes, esto va a hacer que la presión diastólica sea baja acá, y esta presión diastólica baja así, en el ventrículo y en la aorta va a disminuir la presión arterial sistémica. Entonces, es por eso que estos pacientes van a tener una presión de pulso en la insuficiencia aórtica. La presión de pulso va a ser, la presión de pulso va a ser, esta, bastante, la presión de pulso va a ser bastante considerable, es decir, acá va a ser un 170 y aquí va a ser un 80. Entonces, esa diferencial es la que es gracias a la gran vasodilatación que existe y a la disminución de la presión dentro de la aorta por la capacidad adaptativa, por la compliance que tiene el ventrículo. A su vez, el alto volumen efectivo hace que la presión sistólica en la aorta sea alta. Claro, como esto se estira, se aumenta el volumen sistólico y ahí tengo aumento de la presión sistólica. Y la capacidad adaptativa, el aumento del compliance, hace que la diastólica disminuya. Entonces, esto explicaría la presión de pulso muy aumentada. El gradiente de presión del ventrículo aórtico que origina el reflujo aórtico decrece progresivamente durante la diástole, lo cual origina un soplo diastólico. Claro, porque el soplo lo vemos allá nosotros en diástole, o sea, la regurgitación es en diástole. Seguimos con la de larga evolución. Entonces, la hipertrofia excéntrica, ¿en qué favorece o para qué sirve? Lleva a un aumento de la compliance. Este aumento de la compliance, el objetivo es disminución de la presión de fin de diástole, ¿ya? Acá. Y el hecho de que esta presión de fin de diástole esté disminuida se transmite aquí a la aurícula izquierda. Entonces no tenemos todavía presiones muy elevadas, pero sí hay aumento de la presión de la aurícula izquierda, hay distensión de la aurícula izquierda, hay hipertrofia, pero todavía en unos parámetros aceptables, todo consecuencia de la compliance. Y esto a consecuencia de la hipertrofia excéntrica. ¿Qué hace esta compliance? Cae a la presión diastólica de la aorta y consecuentemente de la presión sistémica. Entonces, más compliance, más caída de la presión diastólica y consecuentemente, y también se distiende y se contrae enérgicamente y aumenta el volumen sistólico, y de esta manera tengo un aumento de la presión de pulso. Este es nuestro paciente. Nuestro paciente es un paciente con insuficiencia aórtica, con fracción de eyección baja, con ortopnea, con manifestaciones de congestión del ventrículo izquierdo. Y a nosotros nos está tocando evaluarlo ahora que está en etapas avanzadas. Entonces, vean acá, ya en etapas avanzadas, el volumen de fin de la presión diastólica está alterada. La microhipertropía dilatada ya no compensa el aumento de las presiones en la aurícula izquierda. Es decir, vean acá cómo sube la presión en la aurícula izquierda. O sea, aquí ya la compliance ya está alterada, ya no hay gran compliance aquí. Pero sí tengo el hecho de que esté dilatado, una presión diastólica muy baja, con un volumen sistólico aumentado. Esta presión muy baja diastólica hace que la presión arterial esté disminuida. Eso era en las etapas que vendría a ser de larga evolución. Pero resulta que aquí, este paciente en etapas ya avanzadas con insuficiencia aórtica puede tener dolor de pecho, puede tener un corazón isquémico. ¿Por qué? Porque el hecho de tener una disminución
de la presión diastólica a la aorta baja, acá, es bien baja a consecuencia de la compliance, la presión de perfusión de las coronarias está disminuida. Entonces, si yo reduzco la presión de perfusión de cualquier órgano del cerebro, las coronarias, del riñón, esto va a generar una isquemia, en este caso una angina e isquemia miocárdica. Como ya no hay gran contracción del ventrículo izquierdo, cae el volumen sistólico. Entonces, ya por eso decía que el paciente estaba en choque cardiogénico, porque aquí es la presión arterial, es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Y si el volumen sistólico cae, también cae el gasto cardíaco. Entonces, diferencien una etapa, la insuficiencia aórtica es de larga evolución y otra etapa es la que nos tocó ver ahora en etapa avanzada. Luego tengo acá, vamos a hablar algo porque el paciente tenía también insuficiencia mitral. Vean ustedes que el hecho de que tengamos nosotros acá una regurgitación, o sea, en sístole sale sangre, entra a la aurícula, en sístole, y luego en la fase de diástole vamos a tener más sangre del que quedó y de la propia diástole. Entonces vamos a tener igual un volumen de fin de diástole aumentado, pero que esta insuficiencia mitral, en este caso, fue a consecuencia de la insuficiencia aórtica. ¿Por qué? Porque dice, el ventrículo izquierdo se va haciendo esférico, se va haciendo redondito, tanto en sístole como en diástole, causando dilatación del anillo. O sea, al anillo de la válvula mitral lo va a traccionar y va a haber un tironeamiento de las valvas y consecuentemente vamos a tener una insuficiencia mitral. O sea, a consecuencia del volumen alto, tenemos una insuficiencia mitral por tracción del anillo de la válvula mitral. Para el equivalente de magnitud, con el incremento de predominio de los volúmenes de fin de diástole, es un modelo típico de hipertrofia excéntrica y acorde al incremento del estrés de fin de diástole, con un incremento menor de volumen de fin de sístole. O sea, hay mucho volumen de fin de diástole, hay esferización, pero ya no hay acá el mecanismo de Frank-Starling. Entonces, consecuentemente, el volumen de fin de sístole va a estar disminuido, acompañado de un estrés de fin de sístole habitualmente normal. El ventrículo adquiere una forma más esférica tanto en diástole como en sístole con la consecuente alteración de las funciones de dilatación del anillo, tironeamiento de sus valvas, alteración de la anexión de los músculos papilares y factores asociados que producen insuficiencia mitral. Entonces vean ustedes cómo una insuficiencia aórtica con una gran dilatación, con una disminución de los volúmenes, nos puede llevar a una insuficiencia mitral, que es otro de los diagnósticos que nos mostraba la ecografía. Entonces, en la insuficiencia mitral, lo que tenemos fundamentalmente es una alteración de la geometría, hay una miocardiopatía dilatada y hay una esferización del ventrículo derecho y estos anillos son jalados hacia abajo y ahora se permitiría el reflujo de la válvula mitral. La regurgitación durante la sístole ventricular se produce hacia la aurícula, que es una cámara de baja presión. Esto determina una sobrecarga de volumen de la presión sobre la aurícula izquierda, que determina el crecimiento. Entonces, vean ustedes, está saliendo sangre en sístole y está ingresando sangre en sístole a la aurícula izquierda. Y miren, si fuera una insuficiencia mitral aguda, tendríamos estas aurículas delgaditas, normales. No habría adaptación. Esto hace que las presiones estén muy elevadas en la insuficiencia mitral aguda. Pero en la insuficiencia mitral crónica, que es el caso de nuestro paciente, hay una dilatación, una hipertrofia de las aurículas, pero no es tan grande el incremento en la presión de fin de
de la presión dentro de la aurícula, pero sí hay. Entonces esa es la diferencia entre una aguda y una crónica. En los dos hay aumento de la presión, aurícula ligera con presión elevada, acá, digamos, 2, 3 cruces, y acá una. O sea, hay más presión elevada en la insuficiencia mitral aguda que en la crónica. Esta diapositiva es bien interesante. Léanla un ratito. Entonces, bien ustedes acá, nos está mostrando esta diapositiva la evolución natural de lo que vendría a ser el volumen de fin de diástole aumentado, en este caso, insuficiencia mitral crónica. Pero al final, tenemos un aumento de volumen. ¿Qué pasa en la insuficiencia mitral? Esto es rango normal, es decir, tener un volumen de fin de diástole 120 es normal con presiones bajas. Y miren acá, la fracción de eyección está en rango normal, acá, 65%, hasta acá, con 120. Pero ¿qué pasa en la insuficiencia mitral compensada? Es decir, hay regurgitación, hay aumento del volumen, hay hiperepatía dilatada, hay volumen, hay Frank Starling, hay un buen volumen sistólico. Pero ya la fracción de eyección de 65%, vean ustedes, la fracción de eyección ya queda de 55. Años después, el volumen telediastólico está creciendo, está subiendo, como es el ejemplo de hoy, 290, 230 hace 5 años atrás. Ya tenemos una insuficiencia mitral descompensada porque la respuesta del mecanismo de Frank Starling está más disminuida. Esto incide, o sea, hay menos volumen sistólico y consecuentemente la fracción de eyección es menor al 45%. En el caso de nuestro paciente, a consecuencia de la disminución del volumen de fin de sístole, del volumen sistólico, a causa de la disminución del volumen sistólico por una miocardiopatía dilatada con un mecanismo de Frank Starling que ya no hay respuesta, vean ustedes que nuestro paciente ya estaba con una fracción del 14%, es decir, del volumen final de fin de diástole, en nuestro paciente solo tenía volumen sistólico del 14%. Recuerden que este componente, no solo es para la insuficiencia mitral, también se ve en la insuficiencia aórtica. Ahora, a medida que el ventrículo se adapta a la carga hemodinámicamente crónica, se produce un aumento progresivo del volumen diastólico, hasta llegar, mire, era 90, normal, 120, 150 hasta 150 normal, luego 200, luego 220 y ahora 290. Dice un volumen telediastólico y la tensión de la pared sistólica también aumentada. Y la fracción de eyección desciende progresivamente desde el 65%, 55%, 40% y en nuestro paciente 14%. Bien, aquí lo que estamos viendo entonces, consecuencia de la insuficiencia aórtica y consecuencia de la insuficiencia mitral, ya un aumento de las presiones telediastólicas, un aumento de la presión de la aurícula izquierda y un aumento de la presión venocapilar. Esto es daño izquierdo.
Estas son manifestaciones izquierdas. Disnea ortogonal, disnea parasítica nocturna y edema agudo de pulmón. Estas son manifestaciones de congestión pulmonar. Ahora, si esta presión venocapilar sigue creciendo, es decir, sigue siendo 28, 27, 26, todavía tal vez ya no en edema agudo, pero sí en descompensación, este ventrículo izquierdo tiene que contraerse con más intensidad para vencer esta resistencia. Consecuentemente, la presión pulmonar se va a encontrar aumentada. Este aumento de la presión pulmonar va a hacer que el ventrículo izquierdo aumente su presión pulmonar. Y aquí, en la tricuspidia, se mide el TAPSE y va a ser mayor a 17. ¿Qué es un TAPSE mayor a 17? Es un dato indirecto de que hay hipertensión pulmonar. Y si esta presión dentro del ventrículo derecho está aumentada, va a estar aumentada la presión dentro de la aurícula izquierda. Y esto es lo que vamos a conocer con el nombre de presión venosa central. Y si esta presión venosa central se encuentra aumentada, vamos a tener un aumento de la presión de la cava inferior, de la vena de la cava inferior, y consecuentemente vamos a tener una presión capilar aumentada, y aquí vamos a tener salida de líquido al intersticio. Entonces, si uno pregunte cuáles son las manifestaciones de congestión, son estas de acá. ¿Y cuáles son las manifestaciones del aumento de las presiones en el lado derecho? Todo empieza porque hay una resistencia venocapilar y la vena y la arteria pulmonar tiene que hacer más esfuerzo y el ventrículo izquierdo y la aurícula también. Aquí está, aumento de la PVC, aumento de la presión de la vena cava inferior. Este aumento de la presión hace que esto haya congestión venosa y tengamos hepatomegalia y aumento de la presión capilar periférica y consecuentemente edema. Esta diapositiva ya es un mix de que estamos en realidad frente a una fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Pero vean acá, ya hemos explicado por qué cae el gasto cardíaco. Consecuentemente, la fracción de eyección, miren, el paciente tiene 2,6 de volumen sistólico, fracción de eyección del 14%, hay insuficiencia aórtica y mitral, ya eso lo vimos, ya vimos de que la aurícula izquierda está severamente dilatada por la regurgitación, y acabo de explicar por qué es lo de la hipertensión pulmonar. Y aquí ven ustedes función del ventrículo derecho severamente deprimido y función del ventrículo derecho también dilatado. Entonces, esto acá. Entonces, tenemos acá un ventrículo derecho en este caso también. Como hay mucha presión dentro de la arteria pulmonar, primero va a llegar a un estado de dilatación, y esta dilatación va a hacer que el gasto, se deprima la función del ventrículo derecho, y después va a repercutir aumentando la presión dentro de la aurícula y vamos a tener la hepatalgia, ascitis y aumento de la presión venocapilar periféricamente y edema intersticial. Y aquí tengo ahora el recordatorio ya de ambos conceptos. Un paciente con insuficiencia aórtica mitral hace insuficiencia cardíaca congestiva, está con disfunción ventricular. ¿Y cómo yo sé que tiene disfunción ventricular? Porque tiene una fracción de eyección, este paciente en particular, del 14%, ya con menos del 40%, escuchen esto, con menos del 40%, con fracciones de eyecciones menos del 40%, ya estamos hablando nosotros de una disfunción del ventrículo izquierdo. Consecuencia de esta disfunción, hemos dicho de que el mecanismo fractal se va deprimiendo cada vez más, aumentando el volumen de fin de diástole y va a caer el gasto cardíaco. Y eso sería anterógrado. O sea, cae el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco, dijimos, de este paciente
en particular era, no, era 2,6 litros barra minuto. Y sabemos que lo normal en un paciente, el gasto cardíaco, corresponde a, el gasto cardíaco va a corresponder a 5 litros por minuto. Este paciente está con gasto cardíaco bajo porque ha caído el mecanismo de Frank Starling. Dos fenómenos suceden con la caída del gasto cardíaco: disminución de flujo renal, activación del sistema renina-angiotensina, absorción de sodio. Y esta absorción de sodio, aquí en el lado venoso, aumenta el sodio, aumenta el agua, tratando de favorecer un aumento del mecanismo de Frank Starling. Es decir, la precarga se va a encontrar aumentada tratando de compensar el aumento del volumen de fin de diástole y aumentando el mecanismo de Frank Starling. ¿Y qué otro fenómeno se ve consecuencia del gasto cardíaco bajo? Activación del simpático. Los vasoreceptores sensan esta caída de la presión del gasto cardíaco y de la presión arterial y activan al simpático. Y miren lo que hace el simpático. A nivel periférico, o sea, a este nivel, el simpático, acá, aquí este simpático va a producir vasoconstricción. Entonces, el simpático acá va a desarrollar vasoconstricción. Pero no solo el simpático, sino también o sea, la vasoconstricción va a ser causada por el simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de la angiotensina 2. Entonces, cuando yo digo que hay una acción de vasoconstricción, me estoy refiriendo exactamente a nivel de las arteriolas. Estamos hablando, y la causa sería gasto cardíaco bajo. Gasto cardíaco bajo causa activación del simpático y el simpático a nivel de arteriolas produce vasoconstricción. Entonces, si hay vasoconstricción, tengo, no se olviden, un aumento de la poscarga. ¿Esto qué significa? Que el ventrículo izquierdo se va a empezar a contraer intensamente para vencer esta resistencia que es la vasoconstricción. Entonces, esa acción de que durante la contracción el ventrículo tenga que vencer una resistencia, ya en la estenosis aórtica es a nivel de aorta y en la hipertensión, en la INC es a nivel periférico, se dice que tenemos nosotros una poscarga aumentada. Entonces, todo esto nos llevó a una poscarga todo esto nos llevó a una poscarga aumentada. Entonces, aquí yo pongo poscarga aumentada. Y cuando hablamos de precarga aumentada, la precarga aumentada va a ser la consecuencia de la activación de renina, angiotensina, aldosterona que absorben agua a nivel de los riñones. Esta agua regresa, la sal y el agua, y esto se llama retorno venoso aumentado y esto se llama precarga. Pero en este caso estamos hablando de la poscarga. Bien, entonces precarga se relaciona con retorno venoso y poscarga con la resistencia que tiene que vencer el ventrículo izquierdo durante la sístole. Acá lo que estamos viendo es, vean ustedes cómo progresivamente se va dilatando. Esta es la remodelación con los años. Va a ir subiendo esta presión que era 8 como tope, va subiendo y hasta puede llegar a 20, 25 y va a subir también dentro de la arteria pulmonar. Aquí esto
que estamos viendo es lo siguiente. Aquí estamos mostrando lo mismo, ¿no? Caída del gasto cardíaco, disminución del flujo sanguíneo, activación del sistema renin-angiotensina y aldosterona, y también producto de la caída del gasto cardíaco, liberación de ADH. Esto me da agua, me da sal, hay un retorno venoso que está aumentado. Esta es la precarga aumentada para distender más este ventrículo derecho. Dos fenómenos. En este caso, si estoy hablando de insuficiencia aórtica y mitral, la hipertrofia, el remodelado va a ser excéntrica o miocardiopatía dilatada. Consecuencia de la caída del flujo del débito cardíaco bajo, en este ejemplo en particular 2,6 litros, se activa, baja la presión arterial y decía 65 de sistólica. Esto activa el simpático y tengo mayor frecuencia cardíaca y tengo más propiedad inotrópica para aumentar el débito cardíaco. Compensación de la IC por liberación del sistema renal. Siempre vamos a tener acá gasto cardíaco bajo menor a 50 o menor a 40. Fíjense que 50 es el límite. Cuando nosotros decimos una fracción de eyección 51, no estoy hablando de gasto cardíaco bajo, pero cuando yo digo fracción de eyección menor a 50, ya empiezo a hablar de gasto cardíaco. Y fíjense que este paciente tiene 14%, o sea, está muy bajo su gasto cardíaco. Por lógica se va a estimular el simpático, va a estar hipoperfundido, renin-angiotensina, aldosterona. Y aquí la aldosterona va a causar, junto con el simpático, absorción de sodio. Y acá hay una hormona que nos va a favorecer, nos va a compensar. Nos va a compensar favoreciendo la eliminación del exceso de agua. Tenemos entonces nosotros, esto es péptido natriurético auricular, hormonas contrarreguladoras, que se activan en la S con el fin de compensar los efectos perjudiciales de las neurohormonas vasoconstrictoras. Entre ellas tenemos el péptido natriurético pulmonar y el péptido natriurético cerebral, el BNP. Ambos funcionan como hormonas que se liberan en respuesta a un aumento del estiramiento auricular o miocárdico. Entonces, a ver, decíamos, es la distensión ventricular, estiramiento miocárdico, por el aumento de volumen de fin de diástole. La regurgitación en aurícula favorece también distensión de la aurícula. Esto libera péptido natriurético auricular. Este péptido, vean ustedes, actúa en el riñón y en la circulación periférica para descargar al corazón, para descargar al corazón mediante la excreción aumentada de sodio y agua. Es decir, el tener un péptido natriurético auricular inhibe la absorción de sodio y agua y también la liberación de renina y de aldosterona. Entonces, ya la resistencia periférica también va a disminuir. Entonces, un péptido natriurético auricular, su mismo nombre dice, ¿no? Natriurético, natriuresis, favorece la eliminación de sodio y de agua en la insuficiencia cardíaca. Y aquí tenemos los estadios de acuerdo a lo que nuestro paciente, digamos, de la evolución natural. Entonces, aquí tenemos nosotros el estadio B, por ejemplo. Acá en el B hay daño estructural, en el C hay daño estructural y en el D también hay daño estructural. Y en el A, fíjense, no hay daño estructural. No hay síntomas. Alteración estructural, hipertrofia ventricular, podemos tener acá una hipertrofia concéntrica o excéntrica. O sea, el paciente ya está con volumen de fin de diástole aumentado, pero gracias al mecanismo de Frank-Starling, tenemos todavía un gasto cardíaco por arriba del 50%, por una fracción de eyección por arriba del 50%. Entonces, esta disfunción ventricular, el estadio B, va a ser asintomática. Pero ya en el C, ya tenemos una evidencia de fracción de eyección baja. En este paciente en nuestro paciente era 14%, hay congestión pulmonar, hay ortonemia, disnea, edema, hay daño estructural,
hay una miocardiopatía dilatada con un mecanismo de Frank-Starling insuficiente. ¿Y qué pasa con el D? Que ya les había comentado. Es el paciente que llega como C, se le va pasando noradrenalina y este paciente no responde. Entonces, entró como C, pero por la evolución nos dimos cuenta que era estadio D porque es refractario. O sea, fíjense que esto es lo mismo. Esta diapositiva de acá, otra vez estoy insistiendo, es para que terminen de comprender cómo la hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio y las valvulopatías, en este caso la aórtica y la mitral, causan miocardiopatías dilatadas con aumentos de las presiones de fin de diástole, aumento de la aurícula y también venocapilar. Y dependiendo del estadio en que nos encontremos, esto, cuando la fracción de eyección todavía no cae, digamos años antes, no van a haber síntomas. Pero cuando esto cae, esta fracción de eyección cae, estas presiones capilares de fin, perdón, presiones de fin de diástole van incrementando y aquí tenemos presiones retrógradas aumentadas y congestión pulmonar. ¿Y qué es congestión pulmonar? Es disnea, ortopnea, disnea parasítica nocturna y tos. Con el, esto es retrógrado, esto es anterógrado. Entonces, los cambios anterógrados son por esto, ¿no? Porque el paciente tiene una fracción de eyección, este paciente del 14%, hay una caída importante del gasto cardíaco y esto activa todo lo que sea menos de 40, activa el sistema renina angiotensina aldosterona y el factor acá, aquí, factor natriurético auricular para tratar de compensar factor natriurético auricular. Factor natriurético auricular y activación del simpático por la caída del gasto cardíaco. Esta congestión pulmonar, aquí les he traído un dibujito, que se caracteriza por estos síntomas, tos, edema, puede ser edema de pulmón o ortopnea, hace que el líquido, el agua, salga al intersticio y se meta al alvéolo para dar un edema de pulmón o si no una insuficiencia cardíaca descompensada. El paciente tiene estadio D, este en particular, manifestaciones de la IC por aumento de las presiones retrógradas del B. Entonces ya sabemos de que hay un estadio D, gasto cardíaco malísimo, aumento de las presiones retrógradas y aparición de todos estos síntomas. Y el edema agudo de pulmón por aumento de la presión venocapilar mayor a 28 milímetros de mercurio. ¿Y qué pasa si esto sigue como este paciente decía, la ecocardio, hipertensión pulmonar severa, depresión del ventrículo izquierdo y aumento y la congestión acá? Este aumento de la presión venocapilar hace que la presión de la arteria pulmonar esté aumentada, tal como decía el ecocardio. Y aquí el ventrículo izquierdo empieza a aumentar también su presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Esta presión normalmente es cero en la aurícula derecha, pero vean cómo esto aumenta. Y este aumento de las presiones de la aurícula izquierda acá van a causar regurgitación, van a causar, sobre todo regurgitación yugular. Pero en este lado va a haber ascitis a consecuencia del aumento de la PVC, va a haber ascitis, vamos a tener una hepatalgia y un edema en miembros inferiores por aumento de la presión periférica, que ya no va a ser 10. Y esto ya no va a ser 17. Bien, entonces se ha hecho un análisis de este paciente con insuficiencia cardíaca a consecuencia de una insuficiencia aórtica mitral, el compromiso de qué está pasando en el pulmón y en el lado derecho. Entonces, un detalle. El hecho de que tenga fibrilación auricular de alta respuesta, eso es malo, porque está reduciendo el llenado de la cavidad ventricular. Y esta fibrilación, al reducir el llenado de la cavidad ventricular, el gasto cardíaco va a disminuir aún más. Bien, jóvenes, esto les va a servir mucho para el examen, ya que esto con un caso en particular lo hemos desglosado de forma
rápida. Stop share. Y aquí vamos a poner esto.